porque el título es muy sugerente. Seguro que a todos os gusta. Pues, cuando quieran. Vale, gracias, muchas gracias, muy amables. La verdad es que esto yo nunca suelo hablar sentado, pero como van a grabar, pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Pero los que somos hiperactivos, eso de estar una hora sentado hablando es difícil, ¿no? Gracias por la invitación, para mí es un gran placer estar aquí con vosotros, la mayoría de caras conocidas, algunos más, otros menos, pero en cualquier caso, pues en una universidad que, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Cuando empezó, yo estaba junto en la época, Michavila, primer rector, yo conocía un poco a Michavila de la época de estudiante en París, porque había muchos, bueno, él mismo creo que fue estudiante en París, ¿no? Sí. Y algunos de sus alumnos que formaban parte un poco de nuestro grupo de estudiantes y tal, ¿no? Y bueno, allá fuimos a aprender a matemáticas, a aprender un poco de francés, enseñamos a jugar al mus, claro, cada uno, digamos, exporta el conocimiento que tiene, ¿no? Y bueno, pues un placer estar aquí con vosotros. Esta charla, en realidad, el título lo inventó Pedro Miñana, el de Zaragoza, que me invitó, bueno, él y su grupo, Tijano, Luis Gández y los conspicuos amigos de matemática aplicada de Zaragoza, me invitaron a la Bienal a dar una charla y me dijeron cuál era la temática y me dieron el título también. Pues a mí me pareció un poco autoritario esto, ¿no? Bueno, tú vas a dar una charla y además este es el título. Y yo, a ver, tal. Y dije, no, voy a inventar yo uno mejor. Y no, o sea, después de darle muchas vueltas, y Pedro Miñana me dijo, ¿ves? Ese era el mejor título. Entonces, bueno, en aquel contexto era una charla parada en la Bienal del Congreso de la RESME y venían gente pues, de empresas, de IBM, de Telefónica, tal, pues un poco de las grandes empresas. Había algún periodista, me acuerdo, de un periódico gallego, pero que también era matemático y hablaba un poco del vínculo entre la matemática y la literatura, los media. Pero un poco la idea era poner, digamos, ante el gran público, mostrar un poco la versatilidad y la utilidad de las matemáticas, ¿no? Hoy igual estamos un poco más entre nosotros, o sea que igual no necesitamos convencernos tanto, pero sí que de todas maneras yo creo que es interesante hacer un repaso de alguna de las facetas de un cristal que tendría infinitas caras, ¿no? Cualquiera de vosotros podría dar esta charla y seguramente elegiría otras 50 transparencias. Entonces, como dijo Fernando, que las charlas son de 2 horas y media aquí, pues yo que se voy a hacer, pues como 50 transparencias son 20 la hora, ¿no? Pues calcule. Luego ya si eso sí vemos que nos pasamos. Vale, entonces, la historia, me suele gustar empezar con esta idea del Protágoras de Andera, que era nómada, por eso de que era nómada, ¿no? Porque yo creo que los científicos hay algo de nómadas en todos nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, pues sobre todo los matemáticos, con el papel y el lápiz y ahora ya con el ordenador, pues en cualquier sitio podemos seguir con nuestra profesión. Él era nómada, era un sabio nómada que le llamaban, pues, de un pueblo y otro, a repartir justicia, a ayudar a la gente, y claro, no, dice ahora, bueno, ahora el derecho y las matemáticas parece que no tienen nada que ver, bueno, pero en su origen sí, pues porque repartir una tierra con una forma geométrica complicada en herencia, o bueno, todo lo que tenía que ver con el comercio, hay cierta lógica en la justicia, ¿no? Él era experto en eso. Y él era el que dijo aquello, o sea, te voy a aquella frase de que todo está medido en función, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, bueno, hoy en día cuando dices eso siempre hay uno que levanta la mano y dice, bueno, eso no es verdad. Porque claro, la escala nano o la escala cosmológica, ¿no? De los 13.800 millones de años hasta el Big Bang que calculó Hawking, ¿no? No sé cómo entra la cuenta, 13.800 millones de años no debe ser fácil hacer esa suma, ¿no? Pero bueno, a él le salió. Son escalas epsilon y k tendiendo a infinito, ¿no? Epsilon que tiende a 0 y k que tiende a infinito. Es verdad, pero es verdad también que en el mundo en que vivimos, pues al final, ¿no? Nuestro propio cuerpo es nuestra escala. Somos una máquina casi perfecta, no hay robot que pueda jugar al fútbol como Messi, ni ordenador que tenga la versatilidad todavía del cerebro humano, ¿no? Igual sí la capacidad de asumar o de acumular información, ¿no? Pero todavía no esa creatividad. Entonces vivimos en una escala en la que nosotros somos nuestro propio referente, pero también tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Es verdad que tenemos, por ejemplo,
pues vivimos en un mundo de pie, ¿no? Sobre nuestras piernas, atraídos por la gravedad, y eso parece banal, pero no lo es tanto, porque en cuanto el ejercicio ese de que te dan la foto de alguien conocido, te la dan invertida, ya no lo consigues reconocer, entonces vemos como nuestra sensorialidad ya tiene una verticalidad, tiene una orientación que nos hace también limitados a la vez, ¿no? Pero bueno, esa idea de Protágoras calor, los pitagóricos, como sabéis, que en la época debía ser una cosa muy curiosa, no suele ser pitagórico, allá en una época donde la gente todavía, pues no sé, no me imagino cómo era vivir entonces, ¿no? Pero debían vivir casi en situaciones que hoy se considerarían de miseria, ¿no? En cambio había gente porque se dedicaba todo el tiempo a pensar, los pitagóricos, y decidieron, como sabéis, medir todo en el universo a través de los números enteros y números racionales, ¿no? 3 octavos, 7 séptimos y tal. Hasta que uno de la propia escuela pitagórica se dio cuenta de que eso era imposible, que en la hipotenusa del cuadrado del lado 1, el número raíz cuadrada de 2, claro, el teorema de Pitágoras pues, es de la época, ¿no? Entonces él mismo dijo, oye, ten en cuenta que si aplicas el teorema de Pitágoras, que es el del CERPE, te sale raíz de 2 que no es un número racional. Claro, hoy en día hubiera sido muy fácil, hubieran expulsado a ese señor de la escuela pitagórica y hubieran seguido, ¿no? Pero en la época que había todavía un poquito más de rigor y tal, pues dijeron, es verdad, ¿y qué hacemos con esto? Y bueno, pues hicieron lo que es correcto, ¿no? Es decir, integraron los números irracionales y siguieron. Dijeron, bueno, en realidad si uno lo piensa bien, pues no es que tengamos que cerrar la escuela. Nosotros podemos seguir con nuestro objetivo de seguir midiéndolo todo a través de los números, y ahora lo vamos a hacer hasta con más eficacia, porque hemos enriquecido, ¿no? El conjunto de los números, ¿no? Y así llenaron la recta real. No hicieron lo de las cortaduras de Dedekind, ¿no? No sé si habéis estudiado las cortaduras de Dedekind, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que eso fue lo primero que me enseñó en la carrera y fue extremadamente traumático, ¿no? Nunca he querido volver a repasar las cortaduras de Dedekind, pero estoy seguro que fue posterior a Pitágoras. Entonces, ya aparece una idea clara, y es que, bueno, las matemáticas, aunque se llamaban, yo cuando empecé a estudiar la carrera se llamaban exactas, incorrectamente, ahora se llaman matemáticas, y efectivamente tienen que ser matemáticas, porque las matemáticas, aunque son exactas internamente, cada vez que de alguna manera establecemos un conjunto en el que trabajamos y unas leyes, es exacto en sí, pero nunca puede ser una aproximación exacta de la realidad, que siempre es mucho más compleja y más rica, ¿no? Y eso, pues, todos los grandes en algún momento se han dado cuenta y lo han pensado y lo han dicho. En cualquier caso, las matemáticas, si uno lo piensa un poco, se da cuenta que, bueno, pues una construcción que civilización tras civilización el hombre ha ido mejorando, ¿verdad?, para llegar hasta aquí. Bueno, en las pinturas rupestres, cuando uno ve un ciervo o un caballo pintado en una pared, enseguida dice, aquí habitó el hombre, ¿no? No sabemos exactamente qué pinta tendría, ¿no? Pero si uno ve un ciervo pintado en la pared, dice, aquí habitó el hombre. Si uno ve un número, si uno ve una figura geométrica, también dice, aquí habitó el hombre. De modo que las matemáticas están completamente asociadas a nuestra propia naturaleza humana. De hecho, matemáticas, como sabéis, matema en el griego antiguo significaba lo que se puede conocer. De ahí un poco que los sabios, como Protágoras, fueran en esencia matemáticos, aunque luego se dedicaran a filosofar, a impartir justicia, ¿no?, a organizar la sociedad, a una actividad que hoy en día se consideraría más propia de abogados o de políticos, ¿verdad? Pero eran expertos en matemáticas, en lo que se podía conocer. Y eso se ha ido enriqueciendo generación tras generación, siglo tras siglo, civilización tras civilización durante miles de años. Y Richard Feynman, que como sabéis le dieron el premio Nobel por sus aportaciones a la nanotecnología, era aquel que dijo eso de que hay mucho espacio ahí abajo. Y bueno, era además un gran divulgador y contaba muchos chistes. En Los Álamos, parece que era de los más jóvenes, ¿no?, del proyecto Manhattan en Los Álamos, y era un poco payasete. Él parece que era el que amenizaba un poco todas las fiestas con sus ideas, pero era un gran comunicador y dijo cosas como esta, ¿no? Dijo que el ser humano tiene que estirar su imaginación al máximo
Pero no hace falta que lo haga como en las películas de ciencia ficción, que también lo puede hacer. Pero en realidad basta con intentar entender cómo funcionan las cosas que nos rodean, ¿no? Los fenómenos básicos de la naturaleza, de la física, para que ya tengamos que hacerlo. Pero incluso en la ciencia ficción, las matemáticas han jugado un papel fundamental y, por ejemplo, hay un pasaje muy llamativo en la novela clásica del planeta de los simios de Pierre Boulle, que luego ha ido al cine en varias versiones, la clásica. ¿Cuál era de estos clásicos americanos que la burlan? Entonces viajan al espacio y tal, y llegan a un planeta desconocido, que en realidad era la Tierra, que los propios hombres habían arruinado, pero pasado el tiempo vuelven, no la reconocen, no saben que están en la Tierra. En cualquier caso, aquel planeta está dominado por los simios y se da pues, esa perversión según la cual los simios, cuando ven a los hombres, consideran que los hombres son seres más primitivos que ellos, y entonces los humanos se encuentran en esa paradoja de tener que convencer a los simios de que ellos en realidad son una civilización más avanzada, más inteligente y que en cualquier caso no es hostil, y no lo consiguen hacer porque no consiguen comunicarse, no hablan la misma lengua, hasta que a Charles Heston se le ocurre, pues para mostrar que era un ser inteligente, con un palo en el suelo, empezar a bosquejar la prueba que le habían enseñado en la escuela de pequeño de la demostración geométrica del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, al final, pues eso, un ser humano, si tuviera que ante un otro ser de otra especie raro, tuviera que demostrar que es humano y que por tanto es distinto a cualquier otro, tuviera que mostrarle que es un ser inteligente, pues primero empezaría a hablar y al darse cuenta de que no entiende, pues eso, pues igual tocaría el piano si tuviera un piano a mano y si no, pues pintaría una figura geométrica. Lo que pasa es que las matemáticas no son fáciles. Eso ha sido una constante histórica y por eso pues también ha sido una disciplina siempre un poco controvertida, ¿no? Sobre todo en el mundo escolar. Y bueno, hay pruebas de que las matemáticas no son fáciles, pues todos las tenemos, todos los que nos dedicamos a ello sabemos, pero a lo largo de la historia hay muchas, ¿no? Hay una anécdota muy bonita de Pierre de Fermat, que está recogida en el libro de Heidegger y Warner, de Análisis a través de la historia, Analysis by its History, un libro precioso de Springer Verlag, que cuenta la historia del análisis matemático, la cuenta siguiendo el orden cronológico, ¿no? Y entonces, además al hacerlo, se inspira en historias reales, incluso reproduce facsímiles y dibujos y pergaminos originales, tablas, etc. Es un trabajo enciclopédico enorme, no sé cómo les dio tiempo de hacer eso, además de otras muchas cosas. No me puedo imaginar, porque tienen otro libro igual también dedicado a la geometría. Ya, creo que esos dos libros justificarían plenamente la carrera de los profesores. Bueno, pues eso lo hicieron, no sé, parece que lo hacían en tiempo libre. Entonces ahí recogen la anécdota de Pierre de Fermat, que como sabéis era alguien muy curioso, era muy salsero y se dedicaba a muchas cosas, aparte del teorema de Fermat, que en realidad sería más la conjetura de Fermat que el teorema de Fermat, porque se tardó luego 350 años en probarlo. Y él, que era, pues eso, muy curioso, él vio la ley de la refracción de Snell, según la cual, pues cuando introducimos un palo en el agua se tuerce, se dobla, se pliega, y entonces él tuvo la intuición correcta. Dijo, si el palo se pliega, es porque la luz que va de un extremo a otro intenta recorrer el camino a la velocidad en el tiempo más menor posible. Entonces él estableció claramente el principio de minimalidad. Cuando nosotros vemos la refracción, vemos que los objetos se doblan al pasar de un medio a otro, es simplemente porque la luz tiene mucha prisa, como las personas, y lo que quiere es llegar lo más rápidamente posible. Entonces él, que ya en el margen del libro había escrito aquello de que, bueno, esa ecuación no tiene ninguna raíz para n mayor o igual que 3, y se tardaron 350 años en demostrar, y él no lo hizo pues, porque no tenía espacio en el margen de aquel libro, ¿no? Pues él intentó resolver ese problema
y lo formuló bien. Está explicado en el libro cómo se hace. Hoy en día es un ejercicio de primero de carrera, en el cual pues, uno dice, bueno, la luz tiene que ir de P a Q. En el medio de arriba, en el aire, viaja a la velocidad V1. En el medio de abajo, el agua viaja a la velocidad V2. Y entonces la luz quiere llegar de P a Q lo más rápidamente posible. Obviamente viaja en línea recta. Lo que tiene que decidir simplemente la luz es en qué punto del eje horizontal va a pasar del medio norte al medio sur. En función del punto en que lo haga, pues estará más tiempo, o más, digamos, sí, más tiempo, porque recorrerá un segmento más corto o más largo, ¿no?, a la velocidad V1 y viceversa en V2. Por ejemplo, si bajara verticalmente, ¿no?, de P a la horizontal, diríamos, bueno, pues aquí, evidentemente, al ir verticalmente es una proyección perpendicular, por tanto la distancia es mínima, entonces en mi tiempo de transcurso de viaje en el medio norte iba a ser el mínimo. Eso sí, el precio a pagar sería que luego en el medio 2 tendría que recorrer toda esta distancia de este punto a este punto. Este punto, pues obviamente es un poquito más, ¿no? Es un poquito más ponderado, ¿no? En la medida en que recorro más tiempo en el norte, pero algo menos en el sur. Entonces él lo que dijo fue, bueno, hay que minimizar la función. ¿Cuál es la función a minimizar? Pues el tiempo de recorrido. ¿De qué depende? Depende de esta variable x, ¿vale? Si la distancia en la horizontal entre P y Q fuera, por ejemplo, 1, x iría desde 0 hasta 1, y cada vez que diera el punto de corte a la distancia x, tendría un cateto de longitud x, la altura del punto P, ¿no?, HP, y diría que esta longitud es, por tanto, la hipotenusa en la raíz cuadrada de HP cuadrado más x al cuadrado. ¿Cuánto tiempo invertiría en el tiempo en el medio de arriba? Pues dividido por la velocidad, ¿vale? ¿Y abajo cuánto? Bueno, pues me queda un cateto que es 1 menos x, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más hq cuadrado partido por v2. Lo que se trata es de minimizar esa función. Hay que hacer la derivada de esa función, que es la suma de dos raíces cuadradas de dos polinomios cuadráticos. Se calcula la raíz, la derivada, se anula, y allá donde se anula uno constata que efectivamente se da la ley de Smith. Y luego además cuando calculas la segunda derivada, ves que te da positivo y dices, pues con seguridad es un mínimo. Eso que está hecho en el libro de Heidegger y Wagner en una página, Fermat no lo supo hacer. Pero claro, Fermat no podía decirlo de cualquier manera. Y entonces en una carta que escribió a Leibniz, creo, lo reconoce diciendo que este problema no es uno de los más fáciles. Entonces yo siempre suelo recomendar a los alumnos, así, cuando tienen algún examen oral, que cuando el profesor le pregunta, y que normalmente a veces te pillan que no tienen ni idea del tema, siempre les suelo recomendar esa frase de Fermat, ¿no? Decirle al profesor, este problema no es de los más fáciles. Es una manera elegante de, ¿no?, de salir del paso. Bueno, luego Leibniz hizo la demostración y, bueno, pues muy orgullosamente se la mostró a Fermat, ¿no? Ahí salió victorioso Leibniz. Cuando uno ve que ese cálculo de primero de carrera Fermat no lo supo hacer, pues luego ya queda a criterio de cada uno pensar si realmente tenía esa prueba que no le cabía en el margen del libro. Es un tema que da mucho que hablar. Por supuesto, ese pasaje de Fermat permanecerá en la historia de las matemáticas, ¿no? Seguramente dentro de 10.000 años, cuando se vuelva a hablar de la historia de las matemáticas, todavía lo de Fermat aparecerá, ¿no?, lo del teorema de Fermat. El otro día en París, en el metro, en el barrio latino, que como sabéis están muchas universidades, en particular que Marie Curie y Sorbonne, están allá. En el metro había una pintada en la pared que ponía, en francés ponía, ¿cómo era? Tengo otra demostración del teorema de Fermat, pero llega el metro y no me da tiempo de escribirla. Entonces, ese principio de minimalidad, que en realidad todos los grandes de la historia de las matemáticas también de alguna manera han hecho alusión a él, ¿no? Euler dijo que nada escapa al principio de máximos y de los mínimos. Esa era una concepción, digamos, una reflexión bastante genérica, ¿no? Los científicos como Newton que era creyente
había encontrado la ley de la gravedad y no sabía cómo de la gravitación universal, no sabía cómo justificar el que él como humano había encontrado algo que más bien debería pertenecer a un ser divino. Él lo resolvió Newton diciendo, bueno, en realidad, como hay un ser superior que ha creado el universo de acuerdo a unas leyes que él mismo ha elegido y ha establecido, yo como pequeño siervo lo que he hecho es encontrar una de ellas. Y de esa manera resolvió ese conflicto, esa tensión, que en la época era muy grande, entre religión y ciencia. Pues dijo, no, en el fondo no hace falta que me queméis en la hoguera. Yo he encontrado esto, pero he encontrado esto porque hay un Dios que ha creado, y yo, pues, da la casualidad que levanto una piedra y me he encontrado esa ley ahí, ¿no? Entonces, esas dos ideas de un ser superior, la creación del universo, y la creación del universo en particular siempre inspirado en una regla de perfección que obedecía a máximos y mínimos, es algo que ha estado permanentemente presente en la historia de las matemáticas. Otro ejemplo es el de Gaspar Monge, que escribió este artículo, que aquí el título, bueno, que la Rue Monge en el barrio 5 de París, al lado del Jardín de Plantas también, y de la estación de Austerlitz y tal, que seguramente alguno conoceréis de haber ido en tren a París. Y entonces aquí, este es el artículo que escribe, que tiene el título, creo que está por aquí, es sobre la teoría de Deblé y de Ramblé, que no sé cómo se traduce en español. Ramblé sería como Rambla o así. En cualquier caso, él escribe un artículo sobre cuál es la manera óptima de transportar los residuos, los restos, los escombros de una obra cuando se trata de vaciar un terreno para edificar, ¿no?, en él, y con eso pues rellenar otro. Entonces, bueno, eso tenía obviamente aplicaciones bélicas en el tema, pues las típicas montañas, ¿no?, de bolas de cañón que había que mover de un lugar a otro. ¿Cuál es la mejor manera de hacer ese transporte? Y yo escribí un artículo sobre eso. Hoy en día es lo que se llama la teoría del transporte óptimo del monje Kantorovich, todavía un tema muy de moda en investigación y que ha tenido gran impacto en economía también, ¿no? Kantorovich fue el que, de alguna manera, revisó esas ideas en el ámbito de la economía, ¿no? Hoy lo pensaríamos en términos de medida, ¿no? Tenemos una medida con una distribución de masa 1, queremos llevarla a otra, intento establecer cuál es el camino en el espacio de las medidas, de la geodésica, estaríamos hablando de geodésicas en el espacio de las medidas que me van moviendo de un punto a otro, ¿verdad? Él lo planteó de una manera un poquito más geométrica. Y ese fue Gaspar Monge, también nuevamente pensando en ese principio de minimalidad. Y lo que él ya se dio cuenta en la época es que la cosa no tenía una respuesta única, dependía un poco del criterio con el que uno fuera a elegir ese camino óptimo, ¿no? Y hay un ejemplo muy típico que todos podemos entender, es si imaginaos que tenemos pues una distribución de 4 asientos, de 4 sillas, y de repente nos damos cuenta que la puerta pega aquí, tenemos que cambiarlas y decidimos, bueno, es muy fácil, vamos a desplazar esta configuración en una en la que todas las sillas estén una posición a la izquierda, para vosotros una posición a la derecha. Entonces yo le encargo a alguien, encárgate de mover todas las sillas una para la derecha. ¿Qué opciones tiene esa persona? Pues tiene al menos 2 estrategias óptimas, al menos en apariencia óptimas, que son casi opuestas la una a la otra. Alguien podría tener la idea de decir, mira, yo lo que voy a hacer es coger esta silla, la levanto, la muevo 4 unidades y la poso aquí. Y ya he acabado. He movido solo una silla, es óptima en el sentido que solo he movido una silla y he conseguido lo que me habían pedido. Eso sí, he tenido que mover esta silla 4 unidades. Si esta silla pesa 3 kilos, no es problema. Si esta silla pesa 75 kilos, empieza a ser más difícil. Hay otra estrategia que es decir, bueno, movemos esta un poquito, esta otro poco, esta otro poco, esta otro poco, y es otra estrategia también en algún sentido minimal, óptima, ¿no? Porque ahora cada silla solo se mueve una unidad. Eso sí, 4 veces. Tengo que hacer 4 veces al ejercicio. Claro, si las sillas pesan 3 kilos, pues es un lío. Además saca mucho ruido, no merece la pena. Pero si pesan 75 kilos cada una, igual es la estrategia óptima. ¿De acuerdo? Entonces, ya Gaspar Monge
hizo énfasis en eso. Ojo, que hay muchos problemas de optimalidad. Claro, en el caso de Fermat no había elección, hablamos de la luz ya está, y era explicar por qué la luz se mueve de un lugar a otro. Cuando vamos a un problema más de la ingeniería, como era este, él dijo, cuidado, que cuando planteáis un problema de optimización en ingeniería, él no hablaba en esos términos, pero sí que apuntó en esa dirección, una de las cuestiones que tenéis que vosotros decidir es cuál es vuestro criterio de coste, porque según cuál sea vuestro criterio de coste, el camino óptimo va a ser uno o va a ser otro. Hoy en día, eso por ejemplo, fue una anécdota muy interesante. Hace, no sé cuánto fue, pues, 6 años o así, se inauguró el nuevo San Mamés, en Bilbao, en el estadio de fútbol. Lo tumbaron y hicieron otro al lado, ¿vale? Casi en el mismo terreno, al lado, un poquito girado, más grande, mucho más moderno, más seguro, la verdad es que está muy bien. Y claro, se encontraron con un problema. Tenían que mover 40.000 socios de una distribución de asientos al nuevo estadio. En principio no había ningún problema porque el estadio era mayor, de modo que si antes había muy pocos asientos libres, ahora en el nuevo estadio hay 10.000 libres, con lo cual espacio había de sobra. Entonces empezaron a asignar los asientos y ya prácticamente con el primero empezaron a tener las protestas. Nadie estaba contento. Todo el mundo entendía que le habían dado un asiento en el cual perdía algo de calidad de visión, por lo que sea. Que uno decía que antes estaba más cerca del césped, otro decía que ahora en realidad hay más ángulo, otro decía que el poste ahora lo interfiere más que el larguero o tal, todo el mundo se empezó a quejar. Entonces tuvieron que parar el proceso de asignación y llamaron a este señor que vino de Estados Unidos, premio Nobel en Economía, y este es premio Nobel en Economía porque había en particular, aparte de las contribuciones teóricas, había trabajado en 2 temas muy importantes socialmente. Uno fue la planificación de las rutas de los autobuses de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, que va a haber unos cuantos, y otro, la planificación de las rutas de trasplantes de órganos en Estados Unidos, que también es algo importante, porque un hígado, un corazón de San Diego hasta Buffalo, pues hay que llevarlo rápido, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos exactamente el mismo problema de Gaspar Monge, ¿no? Solo que ahora con una complejidad en la cual tenemos que manejar 40.000 átomos, ¿no? Pero claro, que son átomos que además luego protestan, son personas, no son bolas de cañón que de fondo las colocas y quedan estáticas, ¿no? Y tuvieron que traer a este señor para, de alguna manera, esa versión novedosa del transporte óptimo, claro, ahora ya con la artillería desarrollada en el ámbito de la economía para manejar un número de variables enorme, ¿no? ¿Vale? Conceptualmente, para los matemáticos es lo mismo, ¿vale? Pero diríamos, bueno, es una medida discreta de 40.000 átomos. Bueno, sí, pero luego hay que hacerlo algorítmicamente, ¿no? Y eso es lo que él... Claro, es un tipo de matemáticas que nos recuerda mucho a las de Gauss, ¿verdad? La combinatoria, los grafos, la matemática discreta, es más casi ese tipo de matemática que la que igual hacemos nosotros en la mecánica de los medios continuos, la elasticidad o los fluidos, ¿no? El Gauss que era otro nómada, el segundo nómada de la charla. El primero era Protágoras, el segundo el Gauss, sin duda, pues, de los contemporáneos, nómada, como nómada, el más famoso, ¿no? Que como todos sabéis, pues es tan famoso y fue tan prolífico, tuvo tantos colaboradores que ahora todos los matemáticos profesionales, en cuanto estamos en MathScience, tenemos ya un número de Gauss asignado. Y además, ese número de Gauss es la prueba de esa paradoja bonita también del mundo pequeño, que todos conocemos también. Es decir, vivimos en un mundo aparentemente muy grande, pero en el fondo la conectividad que todos tenemos con cualquier otro es muy fuerte también, ¿no? De modo que en 3 iteraciones prácticamente podemos estar en cualquier sitio, ¿no? No sé, ¿cuál es vuestro personaje preferido? Pues el presidente de Corea del Norte, por ejemplo. El preferido, ¿no? El presidente de Corea del Norte. A ver, ¿quién ha visto al presidente de Corea del Norte? Pues, ¿quién habrá visto al presidente? ¿El rey o Rajoy igual? No. Bueno,
Pero no sé, pero seguro que alguien ha visto al presidente de Corea del Norte, que ha sido visto por, posiblemente por el presidente de la comunidad autónoma. Y resulta que luego el alcalde de la ciudad y uno ha visto al alcalde, con lo cual en 4 iteraciones prácticamente ha cubierto el planeta. Entonces es muy difícil imaginar, y dices, no, pienso en alguien al contrario, alguien totalmente anónimo que vive en la aldea más remota de cualquier pueblo o poblado del África subsahariana. Bueno, sí, pero ese ha visto al alcalde de su pueblo, que a su vez es muy probable que haya encontrado al primer ministro de su nación, que a su vez seguro que alguna vez se ha encontrado con algún primer ministro de un país europeo y, por otra parte, pues en 4 o 5 iteraciones, la paradoja del mundo pequeño. Claro, todo ese avance ha sido posible gracias a las matemáticas, esas matemáticas que hemos ido sofisticando y a la vez hemos ido aumentando nuestra capacidad de manejar datos, cada vez hacerlo con más datos, con mayor complejidad, gracias a los ordenadores, que, bueno, pues los matemáticos, además, nos gusta decir que fuimos nosotros los que los inventamos, ¿no? Cuando uno ve la película de Alan Turing, por ejemplo, de Enigma, pues allí se ve muy bien, ¿no? Se ve como el ordenador es, de alguna manera, es una invención del matemático en el momento en que se da cuenta que tiene que hacer lo que tiene que hacer, es decir, no es una cuestión puramente de lógica de cruzar datos, pero que el volumen es tan grande que no lo puede hacer con la capacidad de cálculo del humano y para eso necesita apoyarse en la máquina. Construye la máquina y hoy en día, pues, ¿no?, arrancando de la Pascalina, pasando por el ENIAC, pues hoy en día en cualquier ordenador portátil tenemos más capacidad que en aquellos gigantescos superordenadores, ¿no? Claro, esa combinación de matemática cada vez más sofisticada y eficaz y la potencia del ordenador es lo que hace, pues, que las matemáticas hoy en día sean una herramienta invencible casi, ¿no? Además, todo se está acelerando. Vivimos en un momento de aceleración. Todos, basta mirar cómo ha evolucionado el ordenador en 70 años, ¿vale? Y hicieron falta miles de años antes de que a alguien se le ocurriera que podía haber existido una máquina que calculara. Pues ya nos damos cuenta que estamos viviendo en un proceso creciente, ¿verdad?, de aceleración de nuestra comprensión, de nuestro conocimiento, ¿no? Eso va acompañado, obviamente, de esa acentuación también de ese fenómeno del mundo pequeño. El mundo siempre ha sido pequeño, pero ahora lo es mucho más, ¿no? Porque somos más y además porque estamos más conectados, la globalización. En esa globalización, bueno, yo no sé si eso es verdad, pero más o menos debe ser verdad. Es decir, en el planeta cada año mueren 100 idiomas. Cuando muere el último indígena de la tribu de la Amazonia, la última abuela que quedaba que hablaba tal dialecto, tal lengua, esa lengua ya no va a aparecer nunca, ¿vale? Lo mismo que mueren las especies, estamos perdiendo biodiversidad, también estamos perdiendo diversidad cultural, antropológica, ¿no? Pero yo creo que casi podemos asegurar es que no importa cuál vaya a ser la dinámica de las lenguas, ahora mismo el inglés es la dominante y expansiva, lenguas como el español parecen no tener ningún peligro, son 500 millones de personas los que lo hablamos, el chino tampoco, sin duda, dentro de 200 años, 500, no lo sé, pero da la impresión de que sea cual sea la evolución de las lenguas, cuáles aparezcan, cuáles crezcan y cuáles desaparezcan, las matemáticas van a seguir estando ahí. Yo creo que eso no va a cambiar. Desde luego, seguro que el hombre podría haber organizado las cosas de otra manera, pero de alguna manera, cuando estuvo el hombre ante el universo y empezó, pues, a intentar interpretar la noche y el día y el fuego y buscar cobijo y construir ciudades y organizarse en sociedades y comerciar, inventó las matemáticas. Igual podía haber hecho otra cosa, pero parece difícil, ¿no? Si ahora nos dijeran, vale, olvídate, construye otra sociedad, empieza desde el principio, ¿cómo lo haríamos? Pues sería difícil. De hecho, por ejemplo, pues el Día Internacional sin las matemáticas. Imaginemos que declaramos el Día Internacional sin las matemáticas. Pues ese día
pues ya no puedes sintonizar la radio porque tienes que elegir el número, ¿no? de la frecuencia. No puedes llamar por teléfono porque no puedes marcar, no puedes usar la vista porque no puedes poner el PIN, no puedes ir por la carretera porque no puedes leer los números, ni puedes mirar el velocímetro, no puedes dar clase porque no puedes contar 50 minutos. Bueno, no es problema de clase. Los alumnos además siempre lo celebran, pero es una invariante del tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que dando esa charla en Eibar, en mi pueblo, que era la feria de la ciencia, esta que se hace una vez al año, fue en Eibar este año, y de ahí a la charla y un niño que estaba como de 7 años así levantó la mano y dijo, bueno, de hecho no podría haber el Día Internacional sin las matemáticas porque no podrías elegir qué día es, porque para eso tienes que elegir un número, ¿no? Lo dijo muy apropiadamente. Entonces, de alguna manera, Matema está en el tronco, en la base del tronco, en la raíz de ese gran árbol de la ciencia que crece cada vez más y cada vez se diversifica más y aparecen más ramas, ¿no? La gente habla de econofísica y de neuropsicología y, bueno, se van hibridando las ciencias y van apareciendo nuevas disciplinas. Pero en cualquier caso las matemáticas siempre permanecen ahí un poquito en esa base. Pero volviendo al tema, después de esa conversación un poco histórica y de gran perspectiva, ya bajando al tema de lo que son las salidas profesionales, tenemos un informe que se hizo aquí, Javier Soria, Rodrigo Trujillo y Elena Vázquez Endol, en el año 2006, a cuenta del Año Internacional de las Matemáticas, la Real Sociedad, en colaboración con la NECA, en aquel momento creo que presidía o dirigía Paco Marcellán, ¿no? Hicieron ese informe de salidas profesionales de los estudios de matemáticas. Es un informe que está muy bien, tiene una serie de conclusiones, pues yo creo que bastante acertadas. Hombre, yo creo que es un poco casero, en el sentido que es un informe de matemáticos para aprender matemáticas, ¿no? Pero esencialmente es correcto, ¿eh? Las conclusiones, un poco optimista, diría yo. Pero es verdad, de que es una imagen optimista de una pérdida. Y hablan, por ejemplo, de los análisis que hacen. Las conclusiones son: las expectativas laborales son muy atractivas, con un espectro bastante amplio de salidas profesionales. Si antes a las matemáticas se le llamaban exactas, no era verdad, las salían matemáticas. También entonces, en la época, se pensaba que la única salida de las matemáticas era la docencia, y ahora tampoco es verdad. Eso es verdad para un 38%, pero el otro 61,pico% trabaja en otras cosas: bancas, administración pública, informática, consultoría, ciencia y tecnología, etc. Los matemáticos se incorporan bastante rápido al mercado de trabajo. El tiempo de espera con el diploma en la mano para encontrar un empleo es corto. Los salarios están en el segmento medio-alto. Los titulados en matemáticas en general suelen salir satisfechos, a pesar de que las matemáticas son difíciles, y eso lo reconocemos todos, y supone un esfuerzo. Las matemáticas suelen acabar bastante satisfechos, suelen mantener un recuerdo y un vínculo con su facultad de origen, normalmente de agrado, de cercanía, ¿no? También es verdad que cuando se les pregunta, normalmente suelen decir, bueno, no hubiera estado mal, que en el grado hubiera cosas un poquito más prácticas, que nos hubieran preparado un poquito más luego para un aterrizaje un poco brusco, ¿no? En el mundo laboral, pero bueno, en general positivo, ¿no? Y entonces el informe, con un montón de datos, está basado en un estudio muy riguroso, muy exigente de muchos datos, lo que viene a decir es algo que ya los que somos profesionales de las matemáticas intuimos, ¿no? O sea, que las matemáticas son en sí una herramienta muy versátil y, por tanto, forma personas con capacidad para adaptarse a escenarios, pues, muy diversos, ¿no? Y entonces quien domina esas matemáticas pues tiene muchas veces ventaja a la hora de trabajar en todo tipo de organizaciones y con muy diversas orientaciones. Por eso, pues, periódicamente la prensa recoge frases como esta, ¿no? La demanda de profesionales de matemáticas se dispara después de hace apenas 3 años. Y eso nos pone el centro de gravedad, pues, en nuestro sistema educativo, ¿no? Que es algo que se suele decir de manera recurrente, pero nunca suficientemente, ¿no? Yo creo que toda sociedad, es verdad que, ¿no? Si hablas yo me acuerdo que una vez hablando con uno de estos cocineros de Michelin, vascos y tal, hablando de ciencia y de innovación, él me dijo, siempre estés con el mismo rollo, me dijo,
el invento más importante de la historia de la humanidad es el pan. Bueno, pues es verdad, no voy a discutir con un cocinero, ¿no? Si es el problema de Pitágoras o el pan, ¿qué es más importante? No es evidente. Pero bueno, dejando de lado el pan y cosas muy básicas que efectivamente serían también discutibles, yo creo que la educación, ¿no? es realmente el armazón que sustenta nuestra sociedad y que nunca acabamos de cuidar suficientemente. Claro, los periódicos también nos suelen recordar eso. Este verano, por ejemplo, pues resulta un poquito humillante, ¿no?, que ninguna universidad española estuviera en las 200 primeras de Shanghái y sin embargo la de Lisboa sí que había entrado, ¿no? Entonces, bueno, oye, si no hay ninguna española, pero tampoco hay ninguna portuguesa, pues no vale. Pues encima está la de Lisboa ya, empieza a ser. Bueno, Lisboa ha hecho una operación interesante, ¿no? Fusionó la Universidad de Lisboa, la tradicional, ¿no?, la central, la Complutense de Lisboa, la fusionó con, no sé, con el Politécnico o con la Nova de Lisboa, con una de las dos. Claro, eso en España sería imposible. Imagínate que va la Cifuentes ahora y encima le dice al rector de la Politécnica y de la Complutense que se tienen que fusionar. Pues ya está el horno para bollos, ¿no?, o para fusionar. Pero allá lo hicieron y bueno, pues esas cosas en Shanghái, el ganar volumen, el incorporar disciplinas distintas, posiblemente las ingenierías que le faltaban y tal, pues hizo que subiera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aunque sea algo un poquito un detalle, porque una estadística de un día, de un año, nunca puede ser suficiente para sacar conclusiones, pero bueno, yo creo que sí que hay cierta sensación de que igual en ese ranking mundial nuestras universidades pues igual no han evolucionado exactamente como se podía haber esperado, ¿no?, en el año 92, que es cuando ocurrió todo, ¿no? Bueno, a pesar de eso, las matemáticas, con independencia de que el sistema conjunto universitario y el sistema educativo tiene luces y algunas sombras también, yo creo que sí que en matemáticas en España en estos últimos 25 años o 30, al menos los que yo he sido testigo, seguro que antes también ha habido una evolución muy positiva y ha habido iniciativas pues, muy innovadoras que han ido apareciendo y que han tenido un impacto social muy grande, ¿no? Una de ellas pues es Stalmar, ¿no? Yo lo he visto un poco, nunca he participado, conozco a Eugenio Hernández, que uno de nuestros departamentos es uno de los impulsores en la época con Miguel de Guzmán de la iniciativa, y Eugenio sigue ocupándose de eso. Sé que hay una sede, una antena en Valencia, o sea, en la Comunidad Valenciana de Stalmar, que funciona muy bien también, tiene una página web muy chula. No sé si... Sí, ahí. Así. Entonces, bueno, yo creo que es algo que ha llegado a mucha gente y yo lo sé más que, ya te digo, nunca he participado, pero sí que he visto padres de niños o de chavales que van, de chavalas que van y que de alguna manera el haber estado en el Stalmar les ha cambiado la vida en el sentido que, bueno, pues les ha hecho, pues haber podido realizar esa afición que tenían, que igual era una duda al principio de si me gusta, no sé si me gusta, voy a probar, y, bueno, pues sí me gusta, perder miedo, luego ir a hacer la carrera pues, ya con una cierta ambición, sin complejos, igual incluso en el extranjero, y bueno, pues poco a poco a lo largo de estos años he visto pues el retorno de esos chavales que algunos de ellos ya, claro, ya han acabado la carrera y ahora están haciendo doctorados, y yo creo que ha sido un proyecto que sí que ha cambiado un poco la topografía, ¿no?, de lo que es la visión de las matemáticas por una parte muy importante de la sociedad en la cual sí que hay una cierta sensibilidad de las familias hacia la ciencia y en particular hacia las matemáticas. Entonces, bueno, eso de que las matemáticas solo dan problemas, que es verdad para muchos, bueno, también es verdad que dan bastantes satisfacciones, ¿no? Y nosotros, pues, hombre, como matemáticos estamos más de ese lado. Hay, claro, luego también gente que ha hecho un poco unas cuentas, una estadística un poco de pequeños números, que ya sabemos que no valen, ¿no?, porque la ley de grandes números solo vale con grandes números, pero, por ejemplo, pues había un artículo en El Mundo que decía que los matemáticos gobiernan España y se refería a que pues, de las 50 universidades públicas, pues como
como 10 rectores o así, y eso me imagino que se mantiene invariante porque algunos ya no son, pero otros han sido elegidos. Resulta que el 20% de los rectores de las universidades públicas españolas son matemáticos. Pues, no sale la cuenta. O sea, si uno mira no sé, en el Plan Nacional, o en la European Research Council, o en el National Science Foundation, uno mira cuánto dinero se da a las matemáticas de toda la tarta de las ciencias, pues igual no es ni el 5%. Porque claro, están todas las demás disciplinas. Además, muchas mucho mayores. Como la física o la informática, la biología, etc. Entonces, ¿cómo es que si las matemáticas son como mucho un 5%, si mirásemos en el volumen de publicaciones, sería algo parecido? ¿Cómo es que siendo el 5% tiene el 20% de los rectores? Algo pasa, ¿no? Bueno, podríamos llegar a la conclusión de que el que quiera ser rector de una universidad lo que tiene que hacer es, obviamente, el grado de matemáticas. Es el que, ¿no?, maximiza la probabilidad de ser rector. Y hay otros ámbitos donde nos encontramos también matemáticos en este caso, que han llegado pues, a la cumbre de grandes empresas tecnológicas, modernas, de I+D, y que también han echado mano de matemáticos, en este caso matemáticas, para su gobernanza, ¿no? Las matemáticas han servido siempre también como herramienta de diseño, no solamente para comprender, ¿no?, y esos otros problemas, digamos, de la ingeniería que tienen que ver con la complejidad, pero ya también cuando se ha tratado más bien de construir, de diseñar, a veces con una funcionalidad, ¿no?, mecánica, en otras en busca también de una estética, las matemáticas se han utilizado mucho. Claro, ¿por qué? Pues porque se trata al final, como en aquellos problemas de Fermat o de Gaspar Monge, de optimizar un proceso. Uno de los ejemplos más claros es la industria aeronáutica, ¿no?, donde vemos cómo las formas de los aviones están cambiando constantemente, ¿no? El otro día leía que han conseguido ir de dónde a dónde, de 17 horas ha volado por primera vez un avión de Sydney, creo, a Londres. De Sydney a Londres, ¿no? Claro, lo que antes eran 2 vuelos, ¿no?, uno a Singapur y luego a Australia, ahora de un tirón. Claro, para eso han tenido que hacer aviones mucho más ligeros, que consuman mucho menos queroseno. Y para eso pues, han tenido que utilizar nuevos materiales, por supuesto, mucho más ligeros, pero a la vez de optimizar mucho la forma del avión. Y al final eso es un problema de minimización. Bueno, a veces se trata de maximizar, pero ya sabéis que los matemáticos hemos decidido, yo creo que eso tiene que ver también mucho con la fuerza de la gravedad y nuestra verticalidad, hemos decidido que cuando se trata de buscar un máximo, lo que hacemos es darle la vuelta a la función y buscar un mínimo, ¿no? Tal vez porque una canica colocada en un mínimo, en un pozo, acaba en el mínimo, mientras que una canica colocada, ¿no?, en un máximo acaba deslizándose hacia el infinito, no converge. Tal vez por eso todos los problemas de extremalidad los resolvemos a través de un problema de mínimos. Y un avión lo es. Se trata en el fondo de buscar una forma geométrica tridimensional que haga que se maximice pues, la sustentabilidad, se minimice la fricción con el aire, maximicemos el volumen interior, porque a la gente le gusta ir, poder caminar y no tener que estar, ¿no?, como el insecto plano aquel, ¿no?, confinado en un pequeño espacio, ¿no? Entonces se trata de problemas de optimización que en el caso de la aeronáutica pues es evidente, también en la automoción, los que tenéis una cierta edad, yo me acuerdo pues, hace no sé, 50 años, claro, 40 años, los coches eran como cajas de zapatos, ¿no? Eran casi, en cambio hoy en día son todos, ¿no?, tienen una forma mucho más oval, mucho más aerodinámica, ¿no? También es verdad que ahora se parecen todos mucho. Cuando uno mira ahora un coche tiene que mirar la marca, porque es muy difícil a veces distinguir el coche de una marca de otra. ¿Por qué? Porque como todos van al mismo óptimo, todos están encontrando las mismas formas. Antes era muy distinto, porque el coche era un objeto mucho más de diseño, ¿no?, y mucho menos de optimización aerodinámica, ¿no? Entonces sí se distinguía muy bien un 12, ¿no?, de un 600, ¿no? Eran dos formas totalmente distintas. Ahora, si uno compra un coche de una marca y de otra, le dan prácticamente el mismo vehículo, ¿no?, la misma forma. Vamos tendiendo todos a ese mismo mínimo, ¿no? Bueno, en el mundo del diseño, como no, los fractales
complejidad geométrica que aparece de manera espontánea en la naturaleza y también en las creaciones humanas, en el arte. Y luego, sobre todo, una cosa que hace que las matemáticas sean tan poderosas es que las herramientas que creamos para un ámbito, en la medida en que son las mismas matemáticas, luego sirven para otros. Por ejemplo, todo el esfuerzo que se hace en su momento pues en la mecánica de fluidos y en la mecánica de fluidos computacional, y la mecánica de fluidos computacional coloreada, que es la que hoy se puede ver en el ordenador, ¿no? Que es espectacular ver los vídeos en 3D de simulaciones de cómo fluye la sangre en nuestro sistema cardiovascular, pues obviamente están hechas sobre la base de las mismas herramientas que se desarrollaron previamente pues para el aire, ¿no? O para los fluidos como el agua. En el fondo hay 3 fluidos principales, los más importantes, que son en ese orden, además, la sangre, el aire y el agua, ¿no? Porque sin sangre no podríamos vivir, sin aire tampoco, y sin agua tampoco, aunque aguantamos un poquito más, ¿verdad? Esos son los 3. Luego está el cuarto, ya se puede discutir si es la cerveza, la Coca-Cola, o el calimocho, o lo que sea. ¿Aquí se bebe calimocho o no? Los profesores no bebéis mucho calimocho, ¿no? El café, pues ya el cuarto, pero los 3 primeros fluidos son eso. Claro, la ventaja de las matemáticas es que al final, hombre, evidentemente la adaptación al mundo cardiovascular, además que es tan sensible, ¿no? Eso, para hacerlo bien y hacerlo a un nivel que pueda ser de utilidad a la hora de los médicos tomar las grandes decisiones de se opera o no, se pone un stent o no, etcétera. Hay una estenosis o hay una obstrucción, bueno, a la hora de tomar las grandes decisiones, por supuesto, tiene que ser de un nivel de precisión muy alto, pero es verdad que al menos las ideas de base, los modelos, los métodos numéricos, el modo en que vamos a resolver numéricamente esos flujos y cómo los vamos a representar luego en el ordenador e interpretar, es el mismo en cualquier fluido, ¿no? Y eso es lo que hace que las matemáticas sean tan poderosas, ¿no? El poder ser aplicadas a la vez en los vientos, en el agua y también en la sangre. Pero hay cosas menos complicadas. Aparecen periódicamente en prensa la resolución matemática de problemas de optimización, algunos tan trascendentales como este, ¿no? La fórmula de pancake. Aquí habría que poner, pues, no sé, la tortilla de patatas. La manera de poner la tortilla de patatas, buenísimo. Pero el problema era minimizar el número de trozos que te comías, ¿vale? Pero bueno, pancakes hay una fórmula. Hay gente que se ha dedicado a escribir eso y ya, bueno, ha llegado incluso a escribir un artículo en una revista americana famosa, ¿no? Luego hay gente que dice, bueno, yo no sé cuántas matemáticas sabía, pero cuando uno visita las obras de Gaudí, pues es espectacular, ¿no? O sea, no sé si había aprendido o se las sabía o era un genio, pero bueno, desde luego matemáticas sabe. Y en otros edificios igual, pues también muy célebres, aunque no sé, me da la impresión de que igual hay un poquito menos de matemáticas, pero en cualquier caso también las hay en construcciones más modernas, como el famoso Guggenheim de Getty. Hay matemáticas también en la música, en la literatura, digamos. Hay gente que podría contar muchas anécdotas mucho más interesantes sobre esto, pero por ejemplo, me acuerdo cuando estaba preparando esa charla, en la radio del coche me apareció esa canción que es del año Catapult, de Alaska, que se llama Geometría Polisentimental y que habla, por ejemplo, dice eso, ¿no? Un cuadrado, una esfera, una curva, una recta, un cilindro, una estrella, una línea en zigzag. Bueno, pues incluso Alaska parece que tiene cierta afición por las matemáticas. De hecho, veis que en la portada del disco pues aparecen figuras geométricas, ¿no? Y luego, los matemáticos tenemos también un poco esa ventaja de hacer que la adversidad se convierta en un aliado, ¿no? Eso hay expertos también aquí en esta sala, en los métodos Monte Carlo, ¿verdad? Ese casino he visto que tenéis un casino precioso aquí también, no sé por qué no le llaman los métodos castellanos, de Monte Carlo, pero bueno, podéis proponer un cambio de nombre. ¿No? Los que trabajáis aquí, ¿por qué le llaman Monte Carlo? Llaman los métodos castellanos.
es así, creo que hay que ser un poco, ¿no?, más agresivo en eso de las marcas, ¿no? Entonces, el método Monte Carlo, el método Castellón, da igual. ¿Qué es lo que hace? Pues aprovecha el azar para resolver problemas que de manera determinista, con reglas puramente lógicas, nos resultaría imposible poder resolver, ¿no? Entonces, antes hablábamos de minimizar funciones. Entonces, todo el mundo se imagina, pues, si estamos en una campana convexa, suave, minimizar eso es muy fácil. Uno coloca una pelota de tenis y no tienes que esperar, va a llegar al mínimo, ¿no? Pero claro, si nos encontramos en un territorio tan rugoso como ese de la izquierda, que no sé si es una lastra de sardinas que acabamos de abrir o es la configuración de la arena de la playa justo cuando bajado la marea, o no sé si es la superficie de un coral o de un mineral, bueno, no sé lo que es, o si es un territorio virtual de una película de ciencia ficción, ¿no?, del universo de Tolkien, no lo sé. Pero en cualquier caso es un laberinto en el que el azul y el rojo está tan enredado que si me dijeran que ahí tengo que aplicar un método de cálculo diferencial para encontrar algo, pues realmente me resultaría muy difícil, porque no podría hacer ninguna derivada. Ahí todo es discontinuo. Nunca sé, estoy en el azul, sí, pero estoy rodeado de rojos. Entonces no puedo nunca hacer una mínima variación suave para intentar buscar algo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que se hace es se apela a la gran capacidad que en particular nos dan los ordenadores, ¿no?, las leyes probabilísticas que nos dicen, bueno, pues si no sabes, si no tienes una idea, porque los métodos de minimización computacionales ya sabes lo que hacen, ¿no? Emulan lo que hace la pelota de tenis en la campana, ¿no? En cualquier sitio, tantea el terreno, es como si tuviéramos que bajar a la noche del monte, ¿verdad? Y llegar a la ciudad, no vemos nada, está de noche, ¿qué es lo que hacemos? Tanteamos el terreno y damos un paso en la dirección de abajo. Damos unos pocos, tal vez. Y al cabo de un tiempo nos paramos y volvemos a tantear, porque no sabemos si la dirección que habíamos emprendido de bajada luego igual es de subida o igual caemos en picado. Entonces, mejor volver a tantear de vez en cuando. Eso es lo que hace un método iterativo gradiente. Pero claro, cuando estamos en una superficie tan rugosa, tan irregular como esa, no podemos calcular gradientes, no hay derivadas. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es apelamos a la capacidad que nos da el ordenador de hacer un ensayo y otro, y a base de ensayar mucho, el azar ya nos llevará en algún momento a un lugar mejor que todos los demás, ¿no? Y luego las matemáticas, que en gran medida, como la ingeniería, están creadas para construir, también sirven para deconstruir, ¿no? Y me hablabas que en el tipo de conferencias había habido una sobre la medición del meridiano de Greenwich, ¿no? Que tú no sabías que pasaba por Canarias, ¿no? Pero bueno, ya te he explicado la anécdota, ¿no?, de por qué el meridiano de Greenwich pasa por Canarias. Y efectivamente, medir la Tierra, la constitución interna de la Tierra, son grandes problemas que el humano ha tenido que resolver sin tener capacidad de entrar y ver, porque no podemos entrar como un musgo, y se ha resuelto casi siempre a través de invertir los procesos, lo que se llaman los problemas inversos, ¿no? Y eso es algo que también a los matemáticos se nos permite, porque claro, si tenemos un modelo para ir para adelante, pues también podemos invertir el tiempo e ir para atrás, y eso en el fondo es lo que hicieron Hawkins y sus colaboradores, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo un modelo cosmológico para la evolución del universo, pues si lo que quiero es ver qué ha pasado, cuándo ha acontecido el Big Bang, lo único que tengo que hacer es integrar esas ecuaciones para atrás, ¿no? Bueno, hay una cierta dificultad, ¿no? El intervalo de tiempo es muy largo, hay singularidades y todos sabemos que eso no es fácil de hacer. Pero las matemáticas de los problemas inversos son las que están detrás de herramientas tan importantes como hacernos una radiografía y ver cómo está nuestro hueso sin tener que cortar y mirar. ¿Vale? También han permitido analizar, bueno, son cuestiones que hoy pues igual no son del todo, yo iba a decir que todo el mundo, no, seguramente Trump no cree en el cambio climático, ¿no? Pero bueno, aparte de Trump, la mayoría sí que creemos en el cambio climático, creemos en que hay una intervención del hombre y eso se ha ido midiendo, pues estudiando efectivamente en un sentido inverso del tiempo, estudiando las trazas que hemos ido dejando en las diferentes
sustratos de la tierra, ¿no? Y cada vez más hoy las matemáticas sirven también y están cada vez más abocadas a tratar problemas que tienen que ver con la realidad social. Porque como antes hemos dicho, hay una diferencia entre los fluidos y la sociedad. Los fluidos, un fluido, el agua, al final es la unión de un montón de gotas de agua. Una sociedad es la unión de un montón de individuos, pero hay una diferencia, y es que cada individuo tiene una opinión. Las gotas de agua son todas iguales, pero los individuos somos todos distintos. De ahí que sea más difícil optimizar el traslado, ¿no?, en un campo de fútbol que resolver el problema original de las Parmons de transportar bolas de cañón. Hay cada vez más interés en utilizar las matemáticas a la hora de entender mejor cómo funciona nuestra sociedad y hacer frente a sus retos, ¿no? La multiculturalidad, el envejecimiento, la sostenibilidad, la violencia, todas las características que nos encontramos en las sociedades modernas, ¿no? En ese sentido quería enseñaros un pequeño modelo que hicimos inspirados en un problema clásico, en este caso un poco de juguete, ¿verdad?, pero que es real, de comportamiento colectivo animal-humano, en el cual lo que intentamos es simular lo mismo que hacen en los concursos de los perros pastores, ¿no? Es una de las aficiones que hay allá en el norte, concursos de perros pastores. Entonces, como sabéis, de lo que se trata es de un pastor con 10 ovejas y su perro. Los que compiten son el perro. Yo creo que las ovejas deben ser las mismas para todos los pastores. Lo que va es cada pastor con su perro, todos en la misma campa, en el mismo recinto, un cuadrado, un círculo, ponen unos portones por los que tienen que hacer pasar o hacer que entre el rebaño, ¿verdad? Y de lo que se trata es simplemente de que el pastor dé instrucciones al perro para que el perro vaya empujando el rebaño a que el rebaño entre en donde tiene que, en el redil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el perro? El perro básicamente lo que quiere es estar cerca de las ovejas, ¿vale? Pero claro, el pastor no puede permitir que el perro se lance sobre las ovejas, porque entonces las ovejas salen corriendo, se dispersan y pierde el ejercicio. Entonces el pastor tiene que conseguir que el perro se acerque hacia las ovejas, porque en ese momento, al ver las ovejas que el perro se acerca sin correr, lo que hacen es alejarse suavemente. Entonces el perro, al colocarse detrás de las ovejas, las empuja, ¿vale? Pero no acercarse ni demasiado rápido ni demasiado cerca, porque entonces se asustan y se dispersan. Entonces, el pastor lo que tiene que hacer es, sobre todo, sujetar el entusiasmo del perro, para que no se lance sobre las ovejas, y luego de vez en cuando decirle, párate, ve a la izquierda y ve a la derecha. Eso es todo lo que hace. ¿Para qué va a la izquierda el perro? Bueno, porque si el perro va hacia la izquierda, las ovejas van para la derecha. ¿Y para qué va a la derecha? Pues para que las ovejas giren hacia la izquierda. Entonces, bueno, este es el ejercicio. Tenemos un rebaño que al principio está relativamente disperso. Las ovejas, eso sí, entre ellas tienen un sentimiento de gregario, de quieren estar cerca las unas de las otras. El perro las ve, se lanza, ¿vale? El pastor está en algún sitio, nosotros no lo vemos, porque esto lo hemos modelizado a través de un feedback, es una ley de feedback en este caso. Tenemos un sistema dinámico para cada oveja, una ecuación diferencial, bueno, son 4 ecuaciones diferenciales, porque es el centro de masas de la oveja en el plano son 2 coordenadas, escribimos un sistema hamiltoniano, es una ecuación de orden 2, para cada oveja de 2 componentes. Todas ellas en interacción, con una fuerza que tiende a atarlas, y luego otra ecuación diferencial con el perro, que lo único que hace es que rompe la simetría del sistema, porque el perro se relaciona con las ovejas de una manera distinta a como se relacionan las ovejas entre ellas, ¿vale? Si las ovejas les gusta estar cerca, en el caso del perro, lo que quieren es estar lejos. Entonces, el perro se abalanza y entonces ya consigue que las ovejas se agrupen. Cuando se agrupan, se coloca poco a poco, como veis, se va colocando detrás. El perro, siguiendo las instrucciones del pastor, se va colocando detrás y se va alineando. Como veis, aquí hay un punto virtual que hemos dibujado para representar la ley de feedback que estamos aplicando. ¿Qué es lo que hace el pastor? Algo parecido a lo que hace el pastor. La ley de feedback que aplicamos es que el perro esté siempre detrás del rebaño de ovejas
de modo que se alinee en el punto que es la entrada de la garita, las ovejas y el perro. Entonces, una vez que el perro está ahí, es cuando el pastor le tiene que decir quieto o suave, porque ya no tiene más que dejarles, no tiene más que dejarles seguir. Ahí el perro prácticamente se queda quieto, suave, 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 con todo el disimulo va para adelante, las ovejas van para adelante, y cuando ya las ovejas se encuentran con ese obstáculo, ellas no saben que tienen que entrar ahí, nadie les ha explicado eso. El perro lo que hace es hábilmente gira un poquito, se pone arriba y las empuja hacia abajo. ¿Vale? Bien. Bueno, como hemos dicho antes, la capacidad de las matemáticas para el empleo, la versatilidad, se reconoce no solamente en España, en Estados Unidos todos los años hay una estadística sobre cuáles son las mejores carreras. En el 2014 las matemáticas se seleccionan como la mejor. Si miráis las estadísticas del año pasado, las primeras son todo también estadística, data scientist, informático, matemático. En el año 2014, no lo he puesto aquí, aparecía como peor carrera la de leñador. Y se veía un tío con un hacha allá en un bosque todo hirviendo y tal, ¿no? Y el año pasado creo que ponía reportero. Y se veía un periodista de estos como el Bahía Militar en la calle con un micrófono intentando que alguien le responda las preguntas, ¿no? Pero las matemáticas siempre quedan por arriba. Y en el fondo, pues las matemáticas tienen ese aspecto un poquito poético también, como solía decir Kowalska, que ¿no? Los matemáticos como los poetas tenemos la obligación, la necesidad, la afición por ver más hondo que los demás, y eso es lo que tal vez hace que nuestra carrera sea más, ¿no? Un poquito más versátil y más penetrante, ¿no? en cada ámbito de aplicación. Ha habido matemáticos que han tenido grandes éxitos. No tenemos medallas Fields, pero tenemos matemáticos con premio Nobel de Literatura. Eso no se suele decir, ¿no? A los que no lee nadie. A los que no lee nadie, pero que ahí están. ¿Vale? No sé cuántos matemáticos hay con premio Nobel de Literatura, nosotros tenemos uno. Tenemos también gente como, homenajeando este año a García Galdeano, ¿no? Que decía que, bueno, pues él decía pues, que a él le gustaba ser apóstol de la matemática. Pues no está mal tampoco como función, ¿no? No necesariamente uno tiene que hacer cosas muy concretas, muy aplicadas o muy vistosas, como ser apóstol de la disciplina, cultivarla, ¿no? Enseñarla, hacer que florezca, que prolifere, pues es ya en sí una tarea muy noble, ¿no? Y luego, pues poco a poco vais mirando un poco los periódicos, vais a encontrar, pues en este caso, dos españoles en Miami que han montado una empresa y parece que están teniendo mucho éxito, que lo que hacen es, me imagino que no son los únicos, pero que han incorporado herramientas matemáticas y estadísticas de estudio de datos a la hora de valorar cuánto valen los jugadores en un mercado. Me imagino que se refieren más al fútbol americano que al fútbol nuestro, porque están afincados en Estados Unidos, ¿no? Pero os podéis imaginar el béisbol, baloncesto, fútbol, tenis, cuánto vale un jugador, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? Pues cuántos goles mete, cuántas veces falla, cuánto se lesiona, son muchos datos, ¿verdad? Antes de poder decir esto es lo que vale. Antes igual lo hacía alguien ojeando y más o menos, ¿no? Decía una cifra y valía. Hoy está todo mucho más estudiado, ¿no? Y se negocia todo mucho más también. La investigación, ¿no? Nuestra agencia nacional, el European Research Council. Es verdad que está todo hoy en día demasiado numerizado y medido, como Shanghái mide a las universidades, los índices H miden a los investigadores. Hay un grupo, eso me llamó mucho la atención, este grupo de Granada que se dedica a pilotar un poco el índice de impacto de los científicos en las diferentes áreas de toda España, y luego cada año hacen una clasificación donde van poniendo pues, físicos, matemáticos y tal. Y me llamó mucho la atención, yo no sé si son ellos los que han inventado ese índice, pero aparte del factor H, que como sabéis es cuántos artículos ha publicado una persona que tenga más citas. A ver, ¿cómo es? Es el número de artículos que uno ha escrito que tengan más citas que ese número, ¿no? Pero si uno tiene el factor H 30, quiere decir que ha escrito 30 artículos que han sido citados 30 veces.
Entonces, claro, cuando uno mira disciplinas distintas, se da cuenta que los números son muy diversos. Miras, el máximo en matemáticas igual es 30. Y miras el máximo no sé, en oncología igual es 150. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Que los oncólogos son 5 veces más listos que los matemáticos? Bueno, pues esto se les ocurrió promediar. Y entonces decir, bueno, está el factor H, pero luego está el factor FH, la F no sé de qué viene, que es de field, tal vez sea, ¿no? Del área, ¿no? Es decir, yo normalizo el H al promedio de su campo. Y cuando haces eso, veis que los números en todas las disciplinas españolas son casi todos muy parecidos. Entonces cogéis el físico con más citas y el astrónomo con más citas, y cuando miráis el H son muy distintos, pero el FH son muy parecidos. Bueno, todo eso quiere decir que, aunque es muy controvertido, ¿no?, analizar calidad, por supuesto, porque el impacto no tiene por qué ser igual a la calidad a través de estadísticas, bueno, hay también una cierta capacidad, ¿no?, de los números de reflejar algunas realidades a las que es difícil escapar. Por eso, pues bueno, yo creo que está bien criticar los rankings de Shanghái, pero no está mal tampoco salir bien en ello. Y luego las matemáticas, obviamente, asociadas a todo lo que tiene que ver con la literatura, la cinematografía, el humor, los Simpson, la verdad es que son una fuente inagotable, ¿no?, de chistes y anécdotas que tienen que ver con las matemáticas, ¿no? La primera, a mí me parece que es posiblemente igual a la mejor, ¿no? Dice, ¿qué le dijo el 0 al 8? Se encontraron en la calle el 0 y el 8 y le dice el 0 al 8. ¿Qué título más bonito? ¿Y qué le dice el 3 al 30? Para ser como yo tienes que ser sincero. Y en la pizzería, el señor pide una pizza y el padre le dice, ¿qué la quieres? ¿6 trozos o en 8? Y dice, no, en 6, que en 8 sería demasiado. No me voy a llenar. ¿Y qué le dice la curva a la tangencia? No me toques. Y esta última es muy buena, porque además es, yo creo que como bastante real. Le dice, papá, ¿me haces el problema de matemáticas? Y le dice el padre, no estaría bien. Y dice, chaval, no importa, inténtalo. Entonces, a lo largo de la historia, primero construimos las matemáticas ya de la época de los griegos, luego hicimos la revolución industrial, pasaron 20 y tantos siglos, ¿verdad? Desde aquellos inicios de Protágoras y Pitágoras hasta la revolución industrial pasaron 20 y tantos siglos. Y sin embargo, luego en un siglo hemos hecho toda la revolución digital, de la informática, de la robótica, de la comunicación, y no sabemos lo que va a ser. Si seguimos en esta aceleración, es muy difícil predecir cómo va a ser el mundo dentro de 50 años, ¿no? Isaac Asimov, creo que fue en el 64, cuando fue la exposición universal en Nueva York, era la época de Vietnam, un momento muy tenso en la sociedad americana. Creo que a la exposición universal le llamaron la paz a través de la comprensión, o sea, era una exposición que quería evocar la capacidad que tiene la ciencia y el conocimiento, no solo para hacer avanzar la tecnología y las sociedades, sino también para hacerlas más solidarias y más pacíficas. Isaac Asimov escribió en aquel momento un artículo en el que hacía 10 predicciones sobre cómo sería el mundo en 50 años después. Y en algunas no acierta, porque dice que ¿no?, habría coches voladores y tal, cosa que todavía no ha llegado, ¿no? Tenemos coches que atropellan a la gente, ¿no? Coches autónomos, pero todavía no ha llegado ahí. Pero hizo, por ejemplo, predijo que habría la posibilidad de hablar y ver a nuestros seres queridos en remoto, y por tanto pues predijo perfectamente lo que hoy en día es posible a través del Skype, del WhatsApp o del Google Hangouts. Entonces, 50 años. Entonces, si ahora nos preguntaran cómo va a ser el mundo dentro de 50 años, en 2068, pues yo no sé. ¿Existirá la NECA? ¿Habrá acreditaciones? ¿Qué habrá pasado con el máster de Pico? Entonces, es difícil hacernos una idea, ¿no? ¿Cómo serán, si miramos cómo ha cambiado
el panorama de las ¿no? del transporte, ¿no? Cómo ha cambiado el uso que hacemos de los aviones, los taxis, los Uber, los trenes de alta velocidad, cómo será el transporte, ¿no? O cómo nos hemos acostumbrado a que nuestros hijos estudien en otro país, ¿no? Porque era el extranjero, ahora ya nadie habla. ¿Alguien dice ahora del extranjero? ¿De qué película ha salido? El extranjero. Ya, no, que vaya a Berlín, antes decía había extranjero, ahora nadie dice eso, ¿no? Pero claro, también ahora se fuma mucho menos. Dentro de 50 años igual le quedan un cigarro, pues igual lo meten a la cárcel. No sabemos, ¿no? Van a cambiar mucho las cosas. La esperanza de vida, ¿cuánto va a cambiar? ¿No? ¿Cómo va a cambiar la población? Bueno, Asimov lo supo hacer. No tengo ni idea, a mí me resultaría muy difícil en ningún ámbito hacer ninguna predicción a 50 años, pero lo que sí, casi seguro que podemos acertar si decimos que sea cual sea el tipo de sociedad en el que nos encontramos dentro de 50 años, sean cual sean los retos, sean cual sean los grandes avances del momento, sean cual sean los temas más relevantes, más candentes, más trascendentales, seguro que las matemáticas van a estar ahí en el epicentro de eso que está ocurriendo. Por eso yo creo que podemos, todos los que de alguna manera hemos tenido contacto con las matemáticas, compartimos, yo creo, la certeza de que va a ser así. Gracias por vuestra atención. ¿Preguntas o comentarios? Has acabado la charla hablando de que puede resultar difícil saber lo que pasará dentro de 50 años, ¿no? La sociedad, la economía en general. Pero podrías decir, bueno, has dicho que las matemáticas funcionarán. La liga, ¿quién va a ganar la liga? El Villarreal. Pero, ¿y las matemáticas cómo van a cambiar? ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Se ha producido un cambio de paradigma sustancial desde los 23 problemas de física, los problemas del milenio? ¿Y qué pasará dentro de 100 años? ¿Serán los mismos problemas? ¿Serán otros? Hombre, yo creo que van a aparecer nuevos problemas, eso desde luego. O sea, yo creo que la lista de... ¿no? De hecho, me sorprende que no hayan cambiado todavía la lista de los problemas de la Fundación Clay. Pero no me cabe ninguna duda que dentro de no creo que se espera 2100 para hacer una nueva lista y que muchos problemas van a tener un aroma más discreto, combinatorio, probabilista. Yo creo que por ahí va a ir mucho la cosa, ¿eh? Eso no cabe ninguna duda, porque está cambiando nuestra percepción del mundo, ¿no? Incluso en matemática aplicada en nuestro área estamos viendo ya esa transformación. O sea, la mecánica, las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones integrales parciales es algo que ya, vale, sí, ya está, todos entendemos que es verdad. O sea, que las ecuaciones de los fluidos son ordinarios todos. Es verdad que es difícil resolver las ecuaciones y tal, pero es verdad también que gracias a los ordenadores estamos siendo capaces de aproximarlas de manera muy eficaz y ahí está, pues tanto la hematología como la aeronáutica, ¿no? Pero está apareciendo otro mundo nuevo, ¿no? En la red, las telecomunicaciones, el mundo global, el discreto, el de los datos, el de la información, y eso va a generar nuevas preguntas matemáticas. Salud, claro, dentro de poco, pues en un teléfono vamos a llevar pues, todos nuestros récords. Hablaban el otro día de Estonia, ¿no? Que dicen que es el país europeo más digitalizado, ¿no? Es sorprendente porque Estonia pues, era un país de la Unión Soviética y además pequeñito y pegado a la Unión Soviética, además siempre viviendo un poco con el miedo de que el día que quiera Putin pues, pueda aparecer por allá con otro millón de amigos y padre de aquello sin ningún problema. O sea que y sin embargo se han convertido en el estado más moderno a nivel de digitalización, pues todo lo tienen iPads y tal. Entonces está claro que el mundo va a cambiar radicalmente por ahí y que eso va a hacer que nuestras preocupaciones también empiecen a ser distintas, ¿no?
yo no sé si la computación cuántica se hará realidad, si eso cambiará la manera en que también entendemos lo que es la computación, ¿no? Pero, y desde luego las preguntas de las matemáticas yo creo que van a ir creciendo mucho por ahí. Y luego, curiosamente, pues se van a dar esas conexiones de nuevo, ¿no? Resulta que, joder, que el análisis funcional en espacios de Banach de dimensión infinita y no reflexivos, que además es un tema muy de Valencia, o sea, ¿no? Y tal, y que, ¿no? A mí siempre me ha parecido, a mí siempre me ha gustado muchísimo el análisis funcional. Yo lo he estudiado un poco la versión francesa del libro de Bevis, a mí me parecía fascinante aquello del teorema de Klein-Gutmann y el de Hans Banach, y de separación de un convexo a otro, y, ¿no? Pero claro, no pensaba que eran cosas un poco de gente un poco alocada y que estaban condenadas a desaparecer, ¿no? Lo de la convergencia débil en espacios que no eran reflexivos, la débil estrella, y ya, bueno, eso ya como que había quedado atrás, ¿no? Y ahora de repente empieza a aparecer todo esto del Big Data y la gente se da cuenta pues, que tiene que volver a echar mano de esas herramientas. Que para medir la complejidad de un conjunto, joder, resulta que hay que volver a Kolmogorov, que era el que había dicho cómo estudio el espesor de un compacto en un espacio de Banach de dimensión infinita, manda narices, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí se va a producir también una especie de resurgimiento de temas de las matemáticas que habían quedado un poco como resueltos y obsoletos y va a volver a aparecer. Desde luego, para el análisis funcional y la probabilidad, yo creo que va a ser un chollazo. O sea que vamos a tener que volver a hacer análisis funcional de qué. Pero no te ha respondido la pregunta, ya lo sé. Entonces yo creo que sí que se van a producir o sea, por una parte van a aparecer problemas que tengan que ver con complejidad, computabilidad, combinatoria, probabilidad, eso va a ser una fuente inagotable de problemas y yo creo que vamos a ver esa especie de conexión inesperada, ¿no? Que va a reactivar temas clásicos de las matemáticas. Geometría en alta dimensión. Todas esas paradojas de la geometría, cómo es que la geometría en la esfera unidad, en dimensiones cada vez mayores, la masa se concentra más en el borde, ¿no? O sea que menos más que las naranjas son solo de 3 dimensiones, porque si fueran de 25 solo serían pellejos. Ese teorema también es conocido, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. El de la bola peluda no es, el de la bola peluda es el de punto fijo, pero hay otro que habla del espesor de la corteza esférica de dimensión grande. Yo creo que esas cosas van a emerger, porque el mundo, ya esta idea de que el mundo tiene 3 dimensiones y una temporal, yo creo que se acaba. Ahora ya tiene muchísimas dimensiones. Esto de las predicciones, siempre me acuerdo de una frase que decía Gran Newford, que decía que hacer predicciones siempre era problemático, especialmente acerca del futuro. Como que todo lo que decía Newford era el mundo de la noticia. Sí, pero 2068, ¿cuántas universidades comunas habrán en las centros de San Pero me parece que son preguntas, yo creo, interesantes, ¿verdad? ¿No? Como científico, más allá de lo que es el ejercicio estándar de la profesión, sea cual sea el ámbito que uno esté, en la enseñanza secundaria, o los bancos, o la investigación, o la informática, da igual, yo creo que son preguntas que están muy bien pensadas, ¿no? Y efectivamente, a la hora de entender, pues no nos queda más remedio que yo creo que también mirar un poco cómo ha sido la evolución de la disciplina hasta ahora, ¿no? Y por ejemplo, antes se me olvidó decir que en el prefacio del libro, si no tenéis ocasión de mirar el libro con detalle de Heiner y Warner, por lo menos mirar el prefacio, porque el prefacio es fantástico. Dice, hemos escrito este libro en el cual contamos el desarrollo del cálculo diferencial, del análisis y del cálculo sobre todo,
porque habla de cómo se calculan los decimales de pi, por ejemplo, o cómo se calculan, claro, que uno dice, los decimales de pi, ¿cómo se calculan? Pues, bueno, el ordenador ahora calcula todos los que quiera ya, pero ¿qué hay detrás? ¿No? Y se ve cómo la gente iba escribiendo ecuaciones trascendentales donde decía pues, que el seno de pi es igual a 0, pero también la tangente de pi es igual a 0. Y entonces se ponía luego a hacer desarrollos de Taylor, ¿no? De alto orden, y a resolver aproximadamente esas ecuaciones, y iba sacando cada vez más decimales. Entonces resulta que, claro, según qué ecuación trascendente tú pongas, aunque pi sea la raíz de todas ellas, en algunas arroja los decimales con mucha más facilidad que en otras, ¿no? ¿Vale? Como cuando uno busca setas, ¿no? Hay lugares donde hay más que en otros. Entonces cuenta esas cosas, las tablas de logaritmos, cálculo de áreas, problemas clásicos. Pero dice en el prefacio, lo hacemos aquí siguiendo el orden cronológico histórico y al hacerlo nos damos cuenta de hasta qué punto a la hora de enseñar matemáticas, en particular en los primeros años de la carrera y en el bachillerato, esto explica, en parte al menos, la dificultad pedagógica con la que nos encontramos, porque resulta que, ¿cómo explicamos las matemáticas? Empezamos con las cortaduras, bueno, las cortaduras de aquí las dejamos aparte, a mí me he querido dramatizar. Empecemos en epsilon y delta, ¿vale? Empezamos mal, en epsilon y delta, ya no hay números. Los abiertos, los cerrados, luego la noción de convergencia, luego ya llega la continuidad, después de la continuidad luego viene que si la continuidad uniforme, que si las discontinuidades eliminables y tal, otro lío hay, y ya luego viene la diferenciabilidad. Y venga que si diferencial, que si derivada Bantor, Frechet, que si parcial, tal, no sé qué, gradiente, bueno, uno llega derivadas de orden 2, Taylor, pum, 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 y al final, ya en el mes de mayo, el 15 de mayo, ya que casi nunca daba tiempo, teoría de la integración. Al final. Y entonces resulta que el libro te cuenta las matemáticas a lo largo de la historia y te dice, y a lo largo de la historia fue al revés, pero literalmente al revés. Es decir, primero fue la integración, porque calcular áreas, volúmenes, eso se hacía desde el principio. Integrar. El concepto de derivada vino mucho más tarde. Estamos hablando de Leibniz, Newton, ¿no? Siglo XVIII, ¿no? Tal. Todavía D'Alembert, y estos cuando escribían las ecuaciones de la cuerda vibrante de D'Alembert, todavía no había un concepto claro de lo que era derivada. La continuidad, Cauchy, más tarde. Epsilon, delta, etc. Y toda la lógica matemática, pues, a principios del siglo XX, ¿no? Para establecer las fundaciones del Epsilon delta ya riguroso con todas las reglas, ¿no? Entonces, el libro explica cómo, cómo queremos que luego a los alumnos les resulte natural la manera en que estamos enseñando las matemáticas, y lo estamos enseñando de manera totalmente contraria a la historia, ¿no? Imaginaros que los niños tuvieran que aprender así a jugar al fútbol. Pues no podrían. Entonces, bueno, yo creo que eso también posiblemente vaya a tener un impacto en la educación, que posiblemente es algo que debemos de prestarle más atención. Por eso antes una transparencia, yo no soy experto en esos temas, y bueno, los que nos gobiernan creo que tampoco. Es verdad que apelan a los pactos de la educación, cosa que sin duda es sensato, pero no sé si sabemos en qué dirección vamos, pero yo creo que todo país debería de hacer un esfuerzo grande en esa dirección, ¿no? porque eso es lo que va a sustentar el futuro, ¿no? No sé qué está diciendo. Estaba respondiendo a mí mismo. Gracias.